Continuamos, amables televidentes, conociendo los pormenores de un caso legal inmobiliario que en República Dominicana ha llamado mucho la atención en los últimos años. Con nosotros, como ustedes han visto en esta noche, está el doctor Amadeo Peralta, quien es representante legal de los sucesores del doctor Carlos López Western, con referencia a la propiedad de los terrenos ubicados en Punta Rusia, Puerto Plata, unos terrenos que en cantidad pues es inmensa la extensión de dichos terrenos. Usted, que es el abogado, que ha indicado que han falsificado títulos donde dicen que los sucesores del señor López Western son fulano, sutano, mengano. Ahora bien, los clientes del abogado Peralta, Amadeo Peralta, ¿quiénes son esos sucesores? ¿Cómo usted se cerciora que ellos son verdaderamente los acreditados como descendientes directos del señor López Western? Eso no fue difícil determinarlo, quién eran los dueños, y te voy a explicar varias razones. En el curso de las investigaciones se determinaron varias sentencias del Tribunal de Tierras que confirmaban la propiedad de Carlos López Western. Y en esa sentencia establecía una determinación de herederos de su verdadero dueño y quién eran los hijos que él tenía. Eran 5 hijos alemanes. Inclusive son unos nombres de esos que son difíciles de pronunciar porque son en alemán. Pero las madres o la madre de esos hijos era alemana. Alemana, también. Exacto, porque él se casó en Alemania y tuvo esos 5 hijos. Ya. Entonces, con la única particularidad de que teniendo un nombre que tú no lo sabes pronunciar en alemán, pero son apellido López, que es un apellido, vamos a decir, latino, y es el originario del caso que nos ocupa. Entonces, hoy en la actualidad están los nietos de Carlos López Western representados por Manfred López Marr, que es una de las personas que ha venido en varias ocasiones a la Procuraduría General de la República, entre otros que los nombres son un poco difíciles de mencionar. Entonces, esas personas en el medio de la investigación fueron llamados, fueron entrevistados, confirmaron su descendencia, trajeron todos sus documentos en original desde Alemania, trajeron la verdadera acta de defunción de Carlos López Western, estableciendo que murió en Alemania en el 1936, las actas de nacimiento de sus hijos, las actas de defunción de sus hijos, las actas de nacimiento de los nietos actuales y todo su desenvolvimiento profesional y económico en Alemania. Entonces, basado en eso, la contraparte, por decirlo así, que son los que falsificaron los documentos, hasta el día de hoy no han podido demostrar de ninguna manera que son ni cata ni pariente de Carlos López Western, ni de los hijos, ni de los nietos. ¿Y por qué no lo pueden probar? Fíjate que se inventan que Carlos López Western falleció y que no dejó descendientes. Eso lo hacen estos delincuentes. Entonces se inventan que él dejó 3 hermanos. Eso es un invento. Eso no tienen cómo probarlo. Entonces que esos 3 hermanos dejaron a tantos hijos, a tantos hijos, a tantos hijos, pero documentalmente no, nada lo demuestra. Entonces por eso en este proceso la propia Procuraduría General de la República a cada uno de ellos le notificó inclusive un acto dándole un plazo para que depositaran en la Procuraduría cada documento que te acredita a ti como supuesto sucesor de Carlos López Western. Hay personas de manera específica que se le pidió el que depositara el acta de defunción de Carlos López Western, pero también el acta de nacimiento de su papá, estableciendo que su papá era, aunque sea sobrino de Carlos López Western. O sea, nada de eso existe. A eso aquí le llaman en el registro de títulos. Eso fue un volado que hicieron ahí. Entonces, cuando sacaron esos títulos de manera irregular, falseando todo eso,
El segundo paso fue desaparecer todo de los archivos, todo, ¿De cuáles archivos? de la jurisdicción inmobiliaria, o sea, todo lo que ellos hicieron. Entonces, ¿qué sucede? Tienen una carta constancia en la mano que la exhiben, pero esa carta constancia no tiene ningún soporte. ¿Por qué no tiene ningún soporte? Porque desaparecieron cualquier rastro de documento que ellos pudieron haber tenido en la mano para falsear eso, que eso era con lo que a ellos lo podían incriminar. Entonces, por eso yo te comencé diciendo al inicio que los fraudes son fáciles de detectar. Ahora mismo, si se arma una investigación de tu cédula de identidad, la primera investigación, vamos a ver de quién es que tú eres hijo. Eso tiene que estar documentado con un acta. Ah, tú dices que tú eres hijo de José Pérez Gómez. José Pérez Gómez tiene que tener un acta de nacimiento y una posiblemente de defunción y una de matrimonio. Nada de eso existe en el caso de Punta Rusia. Y por eso es que los fraudes se descubren. Los fraudes solamente tiene que haber voluntad en la investigación. Para que un fraude no se descubra es obligatoriamente porque tiene que haber complicidad y complicidad de autoridades, casi siempre, lo peor del caso, casi siempre de políticos. Y aquí se va a hablar durante 300 años del fraude, por ejemplo, de Bahía de las Águilas, pero en Bahía de las Águilas hubo voluntad. Y para que haya voluntad solamente tiene que haber la voluntad de un hombre, de dos y tal vez de tres. ¿Se parecen estos dos casos? Se parecen un poco en el modus operandi, pero el fraude de Punta Rusia supera con creces a Bahía de las Águilas. ¿En qué sentido? Lo supera por la cantidad de personas afectadas que le han robado su cuarto, que lo han estafado en Punta Rusia. Lo supera en la cantidad de tierras. Lo supera en el modo de operar de la falsificación. En el caso de Bahía de las Águilas, por ejemplo, habían varios políticos que se metieron a robar en nombre de la ley de la justicia, pero no afectaron a nadie, afectaron al Estado con lo que se estaban robando. En Punta Rusia le robaron la tierra a su dueño, pero con esos títulos que obtuvieron con los documentos falsos, a muchas personas entonces le están vendiendo una tierra que no es de ellos, con un título que obtuvieron mediante un fraude. Entonces allá hay muchos extranjeros que vinieron a confiar en el país, que vinieron a descansar a la República Dominicana y se han encontrado con todos estos ladrones que te venden inclusive una propiedad lo más rápido que se pueda. Ahora mismo en Punta Rusia, eso está lleno de letreros de se vende. Y nadie compra, me imagino. Y nadie compra, pero la desesperación del que está vendiendo es para tirar el problema al otro. Doctor, pero mire, dentro de todo, no sé si usted iba a mencionarlo, pero le pregunto yo, ¿usted ha tenido inconvenientes porque hay o ha habido, producto de querellas puestas en su contra, órdenes de detención contra usted? ¿De dónde surge eso? ¿Cómo usted ha evadido esa situación legal? Porque ha sido instituciones legales que han dicho al doctor Amadeo Peralta hay que encaminarlo a los pasillos de la justicia. Oye, ¿qué es lo que pasa? Si esos ladrones de Punta Rusia no se hubiesen encontrado con una gente como yo, mira, hace rato que habían acabado conmigo. Porque oye cómo que operan, por eso es que son bandas peligrosas que el Estado tiene que ponerle el frente. Y las instituciones deben dejar de confabularse. Doctor, esa palabra tenemos que editarla. Entonces, mira qué sucede. Falsifican los documentos que te he mencionado. Entonces, una vez tienen esas cartas constancia en la mano, producto de ese fraude, en Punta Rusia, si tú no te unes a esa banda, ellos tratan de quitarte tu propiedad, tu casa, tu finca, tu solar, con esa documentación. Y parte del modo de operar es poniéndote una querella a ti por falsa violación de propiedad. Recuérdate que yo te dije,
varias personas tienen su casa construidas. Entonces, de un pronto se aparece uno de estos tigres con un título de tu casa donde ellos son los dueños. Entonces, cuando yo llegué allá, a esa zona de Punta Rusia, yo comencé la construcción de una vivienda y yo llegué allá fue porque a mí me tituló el Instituto Agrario Dominicano. Me dio un título provisional, al igual que se lo dio como a 200 personas. Entonces, posteriormente aparecen esta gente diciendo que ellos son los dueños de la tierra. Llega un momento en que yo entro en duda con el título que me da el IAD y lo que hago es que le compro a un falso heredero que yo creía que eran dueños, y ahí mismo a mí me ponen una querella por falsa violación de propiedad de mi casa. O sea, yo no le he robado la tierra a nadie. O sea, que usted entra a este caso porque usted ha sido víctima de esta situación. Exacto. Entonces, de manera... ¿De qué año estamos hablando de eso, doctor? Eso fue año 2002, 2003, 2004. Entonces, en el año 2004, a mí me ponen una querella por supuesta violación de propiedad de mi propia casa donde yo vivo y donde yo inclusive he comprado un título. Y fíjate que he repetido varias veces, yo tengo mi título original a nombre de César Amadeo Peralta Gómez, deslindado de mi casa en Punta Rusia. Y yo soy el primero que digo, el título mío es un título que proviene de la falsificación de documentos. Ese título no sirve. Si el título mío no sirve, lo de los otros tampoco. No sirven tampoco. Sí, porque usted cae en cuenta de eso luego que hace la investigación que indica que los herederos originales no pueden ser ninguno de esos que se acercaron a usted. Entonces, usted cayó de buena fe en la trampa. Exacto. O en la trama, mejor dicho, que en la trampa. Exacto, en la trama que esa gente le arman allá. Allá hay muchísimos extranjeros que no pudieron salvarse de esa gente. Entonces, no buscaron abogados competentes para enfrentar ese entramado. Y cuando a mí me inventan esa querella, de manera olímpica inclusive, un juez en Puerto Plata da inclusive una decisión donde a mí me condena a 3 meses de prisión por violación de propiedad de mi propia casa donde yo tengo mi propio título. Y ahí es cuando a ellos se le arma el verdadero pandemonium. Y siempre se lo dije, y aprovecho el programa para decírselo, yo siempre le dije, el ponerse a inventar conmigo, a inventarme una querella, o sea, eso le va a pesar siempre. Y es porque yo siempre he dicho, si tú te vas a robar una tierra que no es tuya, y tú sabes que tú has falseado los documentos de ese terreno, se lo está quitando a su verdadero dueño. Ahí hay 4 o 5 casas. Hermano, róbese lo demás y no se ponga a estar jodiendo con la gente que viven ahí. Búsquele la vuelta y a lo mejor su robo se le queda igualito, pero no. La idea era robárselo, atropellar a todo el mundo. Inclusive, a mí me han hecho de todo. Y por eso te dije, si ellos no se encuentran conmigo, ellos habían acabado con la gente en Punta Rusia. Inclusive han contratado abogados para hacerme campaña sucia. A mí me han publicado de todo. O sea, pero siempre con la intención era de restarme credibilidad en las denuncias que yo he venido haciendo, pero es que eso estaba claro. El desenvolvimiento legal de ese expediente, de ese caso que usted también ha explicado de manera sucinta, por supuesto, porque hay muchos datos que se pudieran haber abundado sobre ellos, pero el desenvolvimiento y la definición legal de esto, ¿por dónde debe venir? ¿Cuál es el estatus legal de este caso hoy día? El estatus legal es que la Procuraduría concluyó la investigación. 2022, dijo usted. Exacto. Se está a la espera del cumplimiento de una promesa de sometimiento a la justicia de todo el que participó en ese fraude. Por parte del Ministerio Público. Por parte del Ministerio Público.
También hay una litis sobre derechos registrados en la jurisdicción de Puerto Plata por causa de fraude. ¿Quién la incoa? Los verdaderos sucesores de Carlos López Huestel, representados por quien le habla y por el doctor Pablo Arredondo Germán, donde se procura la nulidad de todas esas cartas constancia que consiguieron falsificándole los documentos a los dueños. Entonces, ¿qué otra situación legal se espera? El que hasta el propio gobierno central intervenga para que el desarrollo pueda llegar a Punta Rusia. Mientras esas bandas operen ahí, esos títulos falsos sigan engañando gente, allá no va a haber progreso. Le pregunto, el Ministerio Público de Puerto Plata, que le corresponde llevar a la justicia, someter a la justicia a esas personas y a esas bandas que usted indica, que están identificadas por usted en los tribunales, que la investigación que ha hecho la Procuraduría General de la República indica a usted que identifica cada una de esas personas y cada caso. Ese Ministerio Público tiene voluntad, tiene vocación, tiene decisión, se siente con autoridad para actuar como se actuó en Bahía de las Águilas. El primer paso lo dieron, que fue investigar el hecho y concluir la investigación, a pesar, vuelvo y te digo, de que recibieron influencia de todo tipo. Ofrecimiento de dinero, de tierra, de título y de repartirse eso, existió en la Procuraduría. Llegaron las ofertas y como quiera los procuradores se comportaron a la altura. Pero con esta alerta que usted y el doctor Pablo Arredondo. Pablo Arredondo, con esta acción que ustedes han encaminado, yo imagino que cualquier actuación en ese entorno pues está suspendida. Nadie se atrevería, pienso en este momento. ¿Nadie se atrevería a qué? A seguir haciendo acciones de tratar de comercializar terrenos en esa área. Mira, ya ahí entraría la psicología, tú ves. La mayoría de las personas que se dedican a falsificar documentos, a robarse lo ajeno, han perdido una tapa en el cerebro que te diferencia entre el bien y el mal. Entonces, a uno no le sorprende el que un falsificador haga lo que hace y además siga poniendo letreros o intentando vender esos terrenos para engañar a otros. Te voy a decir un hecho grave y ojalá que este programa lo esté viendo el ministro de Turismo. Los títulos de Punta Rusia, de la manera que fueron obtenidos, donde la Procuraduría ha confirmado que todos provienen de la falsificación de documentos, han sido llevados 2 veces a Fitul. Allá se han intentado engañar a muchísimos empresarios españoles con esos títulos. Entonces, imagínese usted que una cadena de esa hotelera no averigüe bien, o algunos empresarios, qué está pasando en Punta Rusia y se dejen llevar de... Porque todo estafador inclusive es encantador. Pero a ese nivel se ha llegado ahí. Y el Ministerio de Turismo tiene supervisión de todo anaquel que se presenta y stand que se presenta en Fitur. Ciertamente, como tú dices, tiene control del anaquel y del stand, pero han ido personas invitadas por otros que están vinculados al área turística, al área de turismo, y han sostenido muchísimas reuniones. Y yo lo he sabido en tiempo real. Pero son grandes ligas, doctor. No, pues es que el delincuente no tiene freno. Y a donde él pueda dar un palo y conseguir, por decirte, $500,000, $1,000,000 y dejarte el problema, o sea, a ellos eso no le pesa. El Ministerio de Turismo ha sido alertado en algún momento en estos años por usted y el doctor Pablo. Nosotros le hemos notificado algunas informaciones y de hecho tengo entendido que hace como un mes estaban por darle un palo al Ministerio de Turismo con unos terrenos en la Ensenada. Y es porque me enteré que el Ministerio de Turismo estaba por hacer como unos arreglos allá en la zona
y uno de estos bandidos estaba extorsionando al Ministerio de Turismo con que había que comprarle el terreno para ellos poder hacer una remodelación allá de las casetas. Y el Ministerio de Turismo tuvo acceso a la investigación de la Procuraduría y suspendió las negociaciones y las conversaciones con estos empresarios, que al final de cuentas yo te dije, son sepulcros blanqueados, o sea, andan con un saco y una corbata, pero son más ladrones que los gatos. Eso es lo que está pasando en Punta Rusia. Y allá hay mucha gente con la mano en la cabeza que creyó en esos tipos, porque esos tipos te convencen. El día que a ti te toque juntarte con uno de esos delincuentes, ellos te van a convencer inclusive de que lo que yo digo no es cierto. Doctor Peralta, el gobierno central, al nivel de la exposición que usted ha hecho hoy día acá, en este programa, ¿no ha tenido usted oportunidad, o el doctor Pablo Arredondo, de hacer una exposición a un nivel alto del gobierno central en algún momento? No, en ningún momento. El gobierno central se ha mantenido al margen de este caso. Quizás lo ignora de manera oficial, de manera oficiosa, por eso le pregunto. Yo he hablado tanto del caso que yo creo que hasta en la luna ya conocen este caso. ¿Pudieron entonces haberlo contactado usted? Deben haberlo sabido por todos los medios, pero yo vuelvo y te digo, y prepárate para que no te sorprenda. Si tú te juntas con uno de esos delincuentes, su poder está en la boca, o sea, ellos te van a convencer de que el título que ellos tienen en la mano es un título legal, y yo te puedo decir, sí, el papel es legal porque el papel salió del registro de título. Ahora, la base que lo sustenta es falsificaciones. Entonces, el organismo competente para llevar a cabo las investigaciones es el Ministerio Público. El Ministerio Público concluyó que todos los títulos que se han originado en Punta Rusia provienen de la falsificación de documentos, de la usurpación de identidades para despojar a su verdadero propietario de esos terrenos. Por eso yo he exhortado a mucha gente allá, a todo el que te engañó, a todo el que te vendió un título de esos, comienza a reclamarle con tiempo, que hay 2 personas ya que escaparon del país por la presión que tienen de tantos tumbes que han dado allá, y se gozaron esos cuartos y ahora no tienen cómo devolverlo. Doctor Peralta, y su dueño está reclamando su tierra. Si yo le tomo la palabra y legalmente es como usted indica, tal cual usted lo ha relatado hoy día, usted no puede venderme legalmente su propiedad a mí. No, porque yo la mía no la estoy vendiendo, porque al que yo se la venda, yo lo estaría engañando. O sea, bajo ningún concepto yo vendo mi propiedad por ahora. Ahora, todo el que haya puesto letrero de se vende y lo está ofertando es para engañar al otro y dejarle el problema en la mano. Y el que actúa así, o sea, no actúa bien, está actuando con dolo. Inclusive la mayoría de esos títulos, el 99%, están bloqueados en el registro inmobiliario. En el área de Punta Rusia y la Ensenada. En el área de Punta Rusia y la Ensenada. Pero ¿qué siempre sucede? Aún esos títulos estén bloqueados, aún no te prospere un deslinde, siempre te van a decir, no, es que hay un problemita, pero se está resolviendo. No, pero estamos haciendo la diligencia, pero eso te va a salir. Pero todo es para ganarte tiempo, pero al final te van a engañar. Nos queda un minuto. ¿En qué o en quién usted confía que profesionalmente, porque usted está llevando un caso doble, el caso suyo propio, pero está contratado por unas personas que usted nos ha indicado son sucesores del señor Carlos López Western? ¿Profesionalmente usted piensa que va a lograr triunfo con este caso que tiene en sus manos? Yo te puedo decir que la verdad es una sola. Ese caso está claramente identificado. Eso está ya en manos de la justicia
¿El tribunal lo identifica de nuevo que tiene a su cargo eso? El Tribunal de Tierra de Jurisdicción Original de Puerto Plata. Eso por un lado. La Procuraduría, aparte de que concluyó la investigación, está llevando otras acciones. Hay otros tribunales que se van a apoderar también del uso de todos esos documentos falsos. Y nosotros confiamos en que el mal aquí no puede persistir, porque hasta que eso no sea resuelto, Punta Rusia no va a despegar. Y si tú no conoces a Punta Rusia, yo te puedo decir, Punta Rusia y la Ensenada son 20 veces más bonitos que la mayoría de las zonas que se conocen en Puerto Plata. En Puerto Plata no hay playas comparadas con la Ensenada, Punta Rusia, Cayo Arena y toda esa zona. Y el desarrollo turístico de esa Esmeralda ahora mismo está paralizado por todo este tema de todo estos fraudes, que nosotros esperamos que se resuelvan para que allá puedan llegar 1, 2, 4 cadenas hoteleras, para que allá todo el que no haya podido estudiar pueda trabajar, aunque sea como jardinero, aunque sea fregando en un hotel. Los hoteles te abren mucha empleomanía. Necesitan gente que sepan hacer bizcocho, dulce. Pero con todos estos ladrones allá que están identificados, allá todo el mundo sabe quién es quién. Hasta que eso no se resuelva, allá no va a haber progreso. Bien. Doctor Amadeo Peralta, agradezco y quedamos nueva vez a la disposición que usted haya expuesto este caso, que se mira un caso legal, pero evidentemente es un caso que con tantos elementos uno piensa, pero bueno, ¿y dónde está el inicio? ¿Dónde está la frontera entre lo correcto y lo legal y la protección que se siente uno como propietario? Y el esquema establecido de nuestras normas legales, pues aparentemente con lo que usted indica, ha sido evidentemente vulnerado. El televidente es inteligente, ha escuchado su exposición y le agradezco su participación en este programa. Un placer para mí y siempre a tus órdenes también. Bien. Amables televidentes, hasta la próxima en una edición más de La Hora con Gregory.